Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas después de este parón de Semana Santa. La verdad que una Semana Santa que en Lanzarote brilló el sol, poco viento, día magnífico para la playa y así miles de turistas, casi se habla en torno al 85% de ocupación, es decir que hay unos 70, 80 mil turistas que estaban aquí disfrutando de la Semana Santa. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estuvo esa Semana Santa, don Pedro? Muy tranquila. ¿Tranquilidad en su casa? Estuve en Tenerife. Ah, ¿se fue usted de viaje? Y no me había dicho nada. Vamos a saludar también a don, en este caso, don Valentín Ollané. Buenas tardes, don Valentín. Buenas tardes. Usted se me quedó aquí, ¿no? No se me fue. Sí, no, yo si me hubiese ido te lo hubiese... Usted no es de los ricos como Pedro que se va de viaje. Sí, sin permiso. Sin permiso. Sin permiso. Bueno. Antes ricas, antes el diablo. Bueno, pues la verdad que aquí, ayer por ejemplo me comentaban, estamos viendo imágenes de las playas y es verdad que, bueno, ya es como empezar el verano después de casi 3 meses que llevábamos porque prácticamente desde el 1 de diciembre hasta hace 2 semanas, la verdad es que había ciertamente frío. Esto es la playa de la Garita, estaba reluciente, bueno, estaba magnífico, pues sobre el agua muy limpia. Siempre suele estar el agua muy limpia. Es verdad que ahí tenemos el tema este que no se ponen de acuerdo de la pasarela, que es una pena. Pero bueno, la gente sigue utilizándolo según me han dicho, que sí, corren su propio riesgo. Y Famar ayer sí que dice que fue algo espectacular, no solo el día, sino la cantidad de gente que había. Y claro, el problema de que ya, eso lo venimos diciendo ya aquí muchas veces, Valentín, que ya hay un problema de tráfico, porque la gente se mete, digamos, para entenderlo, a la zona después de los noruegos, ¿sí? Hasta el Rincón, y dice que allí los coches no podían ni aparcar, se armaron atascos, y sobre todo en torno a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Que es cuando ya estaba todo el mundo en esa playa. Es un tema que habrá que con el tiempo vigilar, ¿no? Y también Papagayo, sobre todo en verano, ¿no? En los días fuertes de agosto y julio, ¿no? Sí, porque esto a menos no va a ir, es evidente. Y cuanto más regulado esté y la gente... Aquí había poca gente, por ejemplo. Ahí había poca gente relativamente, porque eso fue el jueves. El jueves había menos gente. Y incluso había un poco de viento, pero ya el viernes, esto fue el viernes. Y no es la zona que tú estabas mencionando. Sí. Esto es Famara, si no me equivoco. Sí, pero no es la zona... No, la zona del Papelillo. Eso del Rincón o hasta los bungalows, ¿no? Sí, no, aquel cámara ya creo que no podía ir ya hasta tan lejos. Pero bueno, en cualquier caso, una Semana Santa turísticamente buena. Para los que vinieron, pues lo pasaron estupendo. Los restaurantes llenos, la gente disfrutando del sol, en fin, que no se puede quejar nadie, en este caso, de haber pasado una Semana Santa en Canarias en general y en Lanzarote en particular. Pero sí que es conveniente eso que dice Jorge, es decir, ¿no? De cara al verano y eso, es decir, poder regular el tráfico para que no sea Pero para eso estaría el plan rector. Lo que pasa es que a ver si son capaces de sacarlo adelante, porque dentro de todo lo que regula el plan rector está también el tema del tráfico. Sí, pero hasta tanto se apruebe tendrás que poner, no sé, algún policía local que pueda... Ayer mucha gente nos llamaron, 2 o 3 personas nos llamaron, al menos a mí, gente que me conoce, me llamaron para decirme, Jorge, que eso que no se podía ni... Es que entrar a lo que es Famara por la playa normal, con los coches se armó un cacao de mucho cuidado. Bueno, Susana Pérez, la responsable del turismo de las empresas turísticas de Lanzarote, en este caso, nos comentaba que fue una buena Semana Santa. La ocupación, bueno, pues ha estado por encima del 85% y luego en concreto, pues los 4, ¿no? o 5 días festivos de final de la Semana Santa, o lo que son en concreto los días festivos de Semana Santa, pues ha rozado en establecimientos el 95%, según turismo familiar, ¿no? Hay turismo familiar, sobre todo el nacional, ¿no? Y también pues el canario, que ha optado también por viajar entre islas, entre ellas a Lanzarote. Bueno, pues mientras siga funcionando el turismo, las cosas, Pedro, pues más o menos irán bien, pero es verdad que hay que tomar también medidas, sobre todo ya en los espacios naturales, porque se están produciendo algunos que otro problema. Hombre, cuando el turismo no funcione,
yo creo que es mejor que Dios nos coja confesados. Pues sí. Como estamos ya montado nuestra forma de vivir, nuestro sistema de salir adelante, de sobrevivir, o nuestro sistema económico, dependemos en grandísimo porcentaje del turismo. Es verdad que evidentemente con la experiencia somos una isla que en algún momento hemos pretendido incluso exportar nuestro conocimiento del turismo, apliquémoslo también a la zona donde estamos nosotros, donde tenemos la influencia, que es en Canarias, y aprendamos de los errores y hagamos bien las cosas. Y una cosa importante es que en esta fecha la importancia que tiene el turismo, no solo el nacional, sino el canario. Es decir, igual que Pedro se fue a Tenerife, hay mucha gente que ha venido a Lanzarote, a Portaventura. Hubo mucho movimiento entre islas y turismo peninsular, que es un poco el que ha salvado la Semana Santa, ¿no? Por cierto, y también Pedro es menos de eso, prefiere más ir de procesión a la playa que a las en este caso las que se celebraban en Arrecife, Pedro. Mis buenas procesiones que me he gozado, ¿eh? En la villa. En la villa y en Arrecife también. ¿También? Alguna vez he ido. ¿Ah, sí? Yo cuando era muy chico, porque me obligaban. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me asustaba mucho, sobre todo esta de Estaba en Semana una Santa. madrugada en Sevilla, que fue sí. pero más por el tema del espectáculo, porque no soy así de voto yo. Bueno, aquí vemos algún concejal, ¿no? Que Roberto Orbón Roberto es y un David católico. Adeni. Hombre, dos miembros del Partido Popular, como buenos conservadores como que buenos son, ¿no? conservadores. Bueno, pues no, pero había gente, ¿eh? Esto era... Unos van a las procesiones y otros se ponen una camiseta de Yamil Yamal para dar una rueda de prensa en todo un atril de presidencia del gobierno. Ahí para todo. Es que vaya, es que no aprovecha, es que aprovecha todo el Pedro Sánchez. Este es como los collinos, que se aprovecha de todo, todo lo aprovecha. No lo he visto con la camiseta. Lo viste a Pedro esta mañana, ¿Sí? dando los datos del paro con la camiseta de Yamil Yamal. Qué bueno. En el atril de la bueno. portavocía del gobierno, con dos narices. Y además todo esto también viene con el rollo de los insultos y tal en el partido de España. Por eso lo hizo. Bueno, a Yamil lo que hay que decirle que a ver cuando se hace adulto, porque mira que es buen jugador, uno de los mejores jugadores del mundo, evidentemente no descubro nada, pero en cambio... Probablemente el mejor. Pero en cambio su comportamiento todavía sigue siendo un niño, se nota que sigue siendo un... 19 años tiene, ¿no? 18. Sí, claro, que uno mira a sus hijos y con 18 años eran peor que Lamine, pero me refiero que en este tipo de cosas... Échales 20 millones de euros al bolsillo a tus hijos a ver cómo eran. Échaselos. A ver la fiesta que se montan en tu casa. No, entonces ya desaparecen, Pedro. Bueno, desaparecen, pero... no, porque mientras sigan siendo pobres se quedarán en las casas de sus padres, no te preocupes. No, pero yo creo que el carácter sí te cambia, te crea, te endiosa. Los niños con 18 años y yo qué sé, un chico que tiene fama, tiene dinero, tiene pues presencia social, me imagino que el ego lo más que tendrá que hacerse es amarrarle el ego. Lo que pasa es que después hay jugadores y jugadores, ¿no? Pues yo qué sé, ahí, no sé, pero tenemos Silva también, que es un jugador que se ha No forrado. es el mismo No, nivel, pero que empezó también muy jovencito y ha sentado la cabeza, ha hecho su negocio. Pero es una cosa... El ejemplo de que una persona se hace adulto es Pedri. Pedri, no porque sea canario, pero Pedri es un señor que con 18 años nunca se vio una actitud, nadie ve una actitud. De hecho lo respetan, todo el mundo lo respeta precisamente en el campo que va, precisamente por su elegancia a la hora de contestar, su elegancia a la hora de jugar, que también... Es muy buen jugador, le falla un poco el físico, pero es muy buen Bueno, jugador. El físico se va cogiendo poco a poco, Pedro. Mira, Silva... No, es lo que dicen, Silva, que le falla un poco el amigo Silva era todavía más pequeño que él. No es por la altura. A ver, él tiene incluso tratamientos para el fondo, no tiene, muchas veces lo quitan. Mira, le pasó a Arbeloa, por ejemplo, en Madrid, Arbeloa, que ahora es el entrenador, que tenía poco físico y la verdad es que se lo curró el tío y bueno, y se puso más cacha. También eso se va entrenando, ¿no? Pues sí, estoy viendo aquí la noticia de Pedro de que efectivamente habló Felipe. Pedro Sánchez habló del paro, de las cifras que son... 22.000 parados menos este mes. Sí, bueno, pues, y que se han creado más de 200.000. Sí, estamos por encima de los 22 millones de afiliados. Y esto es uno de unos datos buenísimos. Y la ha dado con la camisa precisamente de Lamine. Bueno, por cierto, que suceso también en Semana Santa, por desgracia,
yo viendo la cantidad de coches, que por cierto, hoy cuando bajábamos de Taich en torno a las 9 menos cuarto, un atasco de más de 30 minutos, desde... Por un accidente también, ¿no? No sé, yo no vi ningún accidente, pero se ve que tuvo que ser por algo. Tuvo que ser algo, algún accidente leve, pero que cortó el tráfico hasta 20 minutos mínimo en algunos momentos del atasco. Y se veía, ahí veía uno la cantidad de coches que hay en Lanzarote. Por lo visto fue un choque entre dos. Sí, entre sí, dos, es que a mí me sonaba, pero me callé porque No. Lo que querías decir era ese, ¿no? El de Tiagua. Este fue el de Tiagua. Este fue el de Tiagua, que creo que ahí sí que fue grave. Mira dónde está Ahí fue grave porque ahí el semáforo. Habían personas mayores y uno de ellos creo que está, no sé si en la UCI, pero fue ingresado grave. Una mujer Sí, de 60 una mujer años. de 60 años. Y después también otra de los accidentados. En cambio, una persona mayor de 80 años tenía heridas aparentemente solo leves. Esos fueron algunos de los sucesos. Pero la Semana Santa en Gran ha sido Canaria, muy tranquila, creo que, La Semana Santa aquí en Lanzarote, Sí, desde el punto de vista de la siniestralidad. ha sido Hubo muy algún tranquila. vuelco y eso sin heridos también, y este fue quizás el más grave, que ahí bueno, se tuvo que chocar, no sé si antes o después, pero contra el semáforo, y no sé si fue después del choque que se dio contra, o al revés, que al darse contra el semáforo, el que venía de frente le están investigando las causas del accidente. Y por cierto, un incendio, si no me equivoco, en la madrugada de ayer, ¿no? En este caso. La madrugada de ayer a hoy. A hoy, ¿no? sí, Esta sí. mañana, sí, la verdad Esta que mañana. era muy. Playa Blanca podía ser, ¿no? No, en Puerto del Carmen. Puerto del Carmen. Calle casa terrera, calle ¿no? La Salina, Una creo casa de terrera, que ¿no? si no me equivoco. Muy llamativo, ¿no? Bueno, es que La se llama. quemó toda la casa. No sé si tenemos oportunidad de oír al bombero, en este caso al responsable de los bomberos de Lanzarote. Donde vimos que se inicia el fuego en la última zona de estancia, que era un dormitorio. Y bueno, una vez que se extingue, pues se hace otro rastreo, una valoración, un corte de suministro eléctrico, una ventilación. Bueno, era el jefe de los bomberos, Domingo Crespo, y ciertamente hay que tener mucho cuidado, porque creo que la casa estaba deshabitada en esos momentos, o no había nadie. Sí, pero la señora estaba fuera, ¿no? Después, la señora intentó no, la dejaron entrar después para coger lo poco que salvó. En la información que pasa de emergencia dicen que había un patinete eléctrico que estaba todo chamuscado. No sé si pusieron ese detalle pensando que pudiera ser a lo mejor provocado por el patinete o qué. Sí, están investigando también, dicen, un tema de unas velas que se pudieron quedar encendidas y pudieron prender, pero en fin. Lo cierto es que por suerte no hubo víctimas personales, en este caso daños personales, sino solo daños físicos. Y una materiales. Una de las noticias bien importantes es la que se daba, creo que fue el jueves o el viernes, en este caso ya con tantos días uno no se acuerda bien, el Cabildo de Lanzarote en relación a unas mejoras que se han hecho en el tema de la reserva marina de la Graciosa. Una reserva que si no me equivoco, fue en el año 95 cuando nació, y que lo que se hace es, se marcó un perímetro en torno a lo que es el archipiélago Chinijo para limitar la pesca. De tal manera, limitar la pesca, prohibir las nazas, prohibir las artes, digamos, que no sean legales. Sí, se puede pescar solo con caña, ¿no? Y prácticamente solo con caña. O aparejo también. Esto ha servido para que todavía siga habiendo pescado en esa zona, porque llegó un momento que todo el mundo iba allí y estaban arrasando sobre todo con las nazas. Las nazas es un arte de pesca que evidentemente es muy agresivo, ¿no? en esta zona. Y tuvieron que hacer paros biológicos también para la reproducción de los peces, claro. Bueno, ahora creo que estoy hablando de memoria, pero creo que son 50, 60 barcos los que se le dan permiso, 50 barcos profesionales. Hay una cosa importante, un cambio de los que se han hecho precisamente en estos nuevos reglamentos, es evitar la especulación que hasta ahora existía con el tema de los barcos, que ya la gente a lo mejor lo vendía, un gracioso lo vendía, o un gracioso o uno de Órsola, que son los principales. Aunque no fuera pescador profesional. No, siendo pescador lo vendían y luego tenía derecho ese barco, porque ya ese barco estaba derecho dentro de los 60 a seguir pescando. Y ellos, como eran de la Graciosa, pues estaban en otra lista y podía otra vez tener otro barco. Y entonces, o sea, se duplicaba. Es como un poco con los taxis, las licencias que se venden, claro, porque al fin y al cabo es que un barco a lo mejor no te costaba ni 30.000 euros, pero si
si tiene el permiso, te podría costar hasta 100.000, te lo pueden vender. Sí. Según, dependiendo del barco, ¿no? Pero de la capacidad del barco. Pero uno de los cambios también es la incorporación de la cofradía de Playa Blanca, ¿no? Bueno, yo no sé si ya podían, lo que pasa es que ahora lo que se ha puesto es una lista para que se puedan ir una cada serie X tiempo. sí, de manera, y tienes que anunciarlo cada semana, si quieres ir, tienes que decirlo con tiempo. Mira, voy a estar ahí, este es mi barco, en fin, dar una serie de características y estar geolocalizado para evitar, en fin, irregularidades. En cualquier caso, yo creo que es importante que se haya en su día esa reserva marina, que yo recuerdo cuando se nombró, estaba el amigo, en este caso era el consejero de pesca, si Marcos no me equivoco, Páez. Marcos Páez, que él siempre fue, al principio no era favorable porque decían que creían que iban a quitar derecho a los pescadores, porque también, por ejemplo, a los jubilados también se les permite, si eres pescador jubilado, también se le permite una serie de no sé si de días, pero se le permite pescar también. Yo creo que una serie, más bien kilos que se le permiten coger, ¿no? Porque antes, sabes que cuando te jubilaba, muchos gracioseros, oye, que estaban todos los días pescados, seguían pescando. Pero no son solo gracioseros, la reserva es también de Órsola y, de creo Órsola que y la Graciosa. y la Caleta, ¿no? ¿No toca la Caleta un poco? Yo creo que... No lo sé. Pues la Caleta no lo sé, pero, No lo sé. pero prácticamente... No, ahora es casi prácticamente toda la isla. Lo que pasa es que el problema es que los barcos de Playa Blanca, pues normalmente no suelen ir allí porque está muy lejos, le va a traspié, pero pueden ir si quisieran. Y los de Arrecife también. Y le sale rentable llevar un barco allí para Por eso pescar. te digo que Si no, vas no suelen ir, suelen ir por eso suelen ir casi siempre solo lo de la zona. Tenemos a Samuel Martín que explica algo de los cambios que se han producido. A partir de ahora tenemos una lista de 50 embarcaciones que podrán pescar en la reserva pesquera de la isla de la Graciosa y el archipiélago Chinijo, y en este caso también tendremos una lista anexa de 10 embarcaciones que semanalmente se podrá solicitar por las 4 cofradías. Semanalmente tienen que solicitar acceder a la reserva. En este caso se dan 2 autorizaciones por cofradía. Por las 4 cofradías que tenemos serían 8 licencias, más 2 licencias también a la Asociación de Pescadores de Órsola. Si una de las cofradías o la asociación no utilizaran esas 2 licencias, podrían ser utilizadas por otras cofradías y otros cofrades, en este caso, para poder acceder a la reserva. Se sigue garantizando la pesca de aquellos que no son profesionales, pero sobre todo al sector profesional se le da mucho más valor en este sentido, y sobre todo con la renovación que queremos tener en el sector de la pesca, y sobre todo con la regeneración también de aquellos jóvenes que acceden al sector. Bueno, pues sin duda una buena noticia, porque sobre todo, insisto, ahora no nos damos cuenta a veces de las decisiones positivas que se adoptan en momentos determinados. Y aunque a muchos gracioseros, insisto, vieron mal en el año 95 esa limitación, porque ponían una serie de pegas, unas capturas, quitaban las nazas, sobre todo eso le perjudicaba mucho. Lo cierto es que, como decíamos mucho en aquel entonces, gracias a eso pueden pervivir todavía, más allá del turismo, pueden pervivir todavía mucha gente de la Graciosa, porque todavía hay pescado. Es verdad que hay años que hay menos, que hay más. A mí me decían el otro día que como las aguas estaban muy calientes, hace unos años pues había disminuido, pero cuando otra vez, este año ha estado el agua muy fría. No sé si ustedes se han bañado, algunos de ustedes, en la playa en estos días. No. Yo sí me he bañado y el agua está 1 o 2 grados más frío de lo normal, de lo que ha estado en otros años. Bueno, por cierto, déjame nada más que un detalle. No sé, bueno, vuelvo a insistir, no sé si pertenece o no a la Reserva Marina, pero esta mañana en algún sitio o a través también de algún diario digital le pude leer o ver alguna argumentación de Samuel Martín con respecto al tema de las ayudas que se están dando para los pescadores. En Órsola, bueno, creo que han pasado de tener en el mandato pasado 4 barcos de pesca profesional a 33. Sí, ha aumentado, no sé si es de un año para otro, pero en varios años para acá ha aumentado, porque efectivamente Samuel me lo comentaba aquí cuando llegó hoy por la tele, para hacer declaraciones, me comentaba que ha habido mucha gente joven. Sí, porque se les ayuda para adquirir el barco, como si fuera el primer trabajo, y gente que apuesta por un sector primario, en este caso por el tema de la pesca, que evidentemente hay que apoyarlo, porque es un tema también bastante duro y también bastante arriesgado. Sí. Bueno, y otra de las noticias que nos dieron en Semana Santa y pasó un poco desapercibida, Valentín, ha sido que ya por fin cuenta Industria, o ya tiene la tubería del norte, el informe favorable de Industria para poder levantar la palanquita y poder poner en funcionamiento esa tubería que tanto tiempo
lleva construyéndose. Hay que recordar que esto nace en la época de Pedro Sánchez Giner como presidente del Cabildo, empieza la obra Dolores Corujo como presidenta del Cabildo del Partido Socialista y ahora se va a culminar, si todo parece que en los próximos meses, ya en mayo, podría estar en funcionamiento, porque ese cacharrito que ustedes ven ahí no dejaban, el Ayuntamiento de Aría, un técnico del Ayuntamiento de Aría, pues hizo un informe negativo y no permitía levantar la palanquita. Sí, hombre, yo creo que es una muy buena noticia para Lanzarote y sobre todo para la zona norte, porque la palanquita lo que hace es darle impulso al agua desde Arrieta al norte, a los depósitos reguladores que están en la montaña para que desde ahí sean redistribuidos por ¿cómo se llama? Por nivel, ¿no? Se dice, ¿no? Y bueno, ahora, nos lo decía esta mañana el consejero en las voces de la mañana, bueno, puede tardar en torno a un mes entre que se hace el contrato de suministros y Traxa, que es la empresa que ha hecho la obra, pues solicita, digamos, ese permiso, etcétera, etcétera, y se hacen las pruebas un poco iniciales para el bombeo del agua, pero probablemente a lo mejor en un mes ya hay un caudal superior en el norte, que es además la zona que más sufre los cortes de agua, y yo creo que es positivo. Y se ha tardado, pues eso, se ha retrasado 5 o 6 meses, ¿no? Aproximadamente, por ese informe que se hizo de último, era contrario a los 2 anteriores. Y Energía, pues eso, ha autorizado, atendiendo a que es una obra de interés general, que no declarada de interés general, que nos lo aclaraba también Domingo Ceja, porque creo que el alcalde sacó una nota, o yo lo vi en un medio de comunicación. En Crónica. Hay una nota, ¿no? Diciendo que bueno, que es que al final el consorcio había hecho lo que ellos estaban pidiendo desde el minuto 1, la declaración de la obra como obra de emergencia, ¿no? De interés general, perdón, y no es una obra declarada de interés general, porque eso lo declara el Gobierno de Canarias, como es el caso de la tubería de la Graciosa. Esto tiene interés general y además se recogía así tal cual en los primeros 2 informes que hizo el Ayuntamiento de Aría, el 2018 y el 2023, se hablaba de que esa obra era de interés general para el municipio. Y que por eso se le permitió precisamente a los 2 técnicos que dieron los permisos anteriores, porque esto es lo que no se entiende, 2 técnicos del municipio dieron, o 2 informes del municipio inicialmente dieron cabida a que se pudieran hacer esas obras, tanto la del tanque regulador que está ahí, como la de todo el sistema de... Porque prevalece eléctrico. La ordenanza del tema, a nivel regional, con el planeamiento hidráulico, sobre el tema de la ordenación del territorio, que yo no es por nada, que cuando algún político o algún técnico lo redacta, aprobar que no se puede poner una estación transformadora en una zona agraria es prácticamente condenar a esa zona al ostracismo. Porque, a ver, es verdad que no va a ser un hotel ni un local de tragaperras para darle electricidad, pero para zonas de agrícola, ganadera o incluso para instalaciones de agua hídrica, me imagino yo que habrá que dotarlo de energía. Sí, a ver, aquí Alfredo Villalba lo que él dice es que él no tiene culpa ninguna, que eso se lo ha hecho un técnico. No, evidentemente. Que él ha hecho un técnico y él no puede hacer nada, y posiblemente tenga razón. Yo lo que no entiendo es que el técnico hace ese informe cuando otros de su propio ayuntamiento habían dado el permiso para que esa zona, que claro que era en suelo rústico donde se construyó, pero precisamente el otro técnico, por interés general de las instalaciones, decidió convertir ese trocito en industrial o como con la calificación el otro día me comentaban que, por ejemplo, esos 3 informes se han hecho con técnicos, con 3 alcaldes diferentes. Claro. El último Alfredo Villalba, el anterior fue con Evelia García, y creo que el anterior me parece que estaba, en el 18 estaba Marci, podía ser. Puede ser. Marci Acuña, puede sí, efectivamente. Puede ser. Del 17 al 21. Bueno, pues ya hoy vamos a tener, si no nos falla, porque no nos ha confirmado en este caso al que es el consejero del agua de la isla de Lanzarote, porque queremos hablar de este tema y de otros muchos, con Domingo Ceja. Una noticia positiva es que tengamos noticias, cortes de agua en Semana Santa, porque había un temor importante en el Consorcio del Agua, pero sobre todo en Canal Gestión, de que podía haber cortes, porque date cuenta que al estar en la isla por encima del 80-85%, el consumo de la gente que va a la playa, que tal, porque no solo es la gente que está de turismo, sino que uno utiliza más la playa, por lo tanto te duchas más, en fin. Evidente. Sí. Y todo esto hace que las reservas, que no hay, porque en Lanzarote hay que decir que no tiene reserva, Lanzarote está al día, es decir, no tiene ni siquiera para 48 horas de reserva, no tiene,
Es decir, cuando falla algo tienen que cortar en algún sitio para dejarlo sin agua porque no da avío suficiente la producción. Más bien, la producción no es, porque hay que aclarar que producción es que no hay tanque tampoco, ¿no? No, es por el tema de las pérdidas. Que por si tú produces, por decir, 1000 toneladas y 50 se te van por ahí, no se sabe dónde, pues... Pero habría sitio para almacenarla, porque el tanque de que está por encima de Maneje lo tiraron, ¿no? No. Hay uno que está por cerca del... yendo para el vertedero, ¿no? Ese sí. Y después uno más abajo sí lo tiraron. No, hay uno que ya está en desuso, eso sí, Ese. ese está en desuso. Pero hay otro grande que se hizo precisamente a la época de Canal Gestión con Pedro Sanginés, que es el que está, pero que ese, pues efectivamente, está siempre al límite. Ahora lo que hay que evitar son las pérdidas fundamentales. Claro. Es que en ningún lado, en Las Palmas me decían que en Marsa, creo que 21, 22. no llega al 20. No llega al 20. No llega al 20%. Pues lo han bajado, porque creo que estuvieron el 21, 22, pues lo han pero bajado. por lo visto, ese es como un límite bastante aceptable en cuanto al funcionamiento de la desalación. Y que no es que es pérdida, porque muchas de esas partes es no facturado. Sí, es distinto, que es agua robada, aquí no es que estén robando mucho, pero algo robarán. Agua que no se sabe, que no tienen los contadores bien, que también eso ocurre. En fin, que hay otro, no solo es que todo el agua se esté saliendo por las tuberías, que también. Las pérdidas en general. Pérdidas sí. porque lo sustraen o pérdidas porque se pierde. Bueno, y lo que quería comentar, que ahora no me acuerdo, justo cuando tú me estabas hablando... Oye, Pedro, con el tema del agua también hay una buena noticia que por fin se abrió. Que no faltó agua, que yo tenga entendido, ahora no lo podrá confirmar, no faltó agua en Semana Santa. Y digo que estaban preocupados porque se había roto y no llevaba varias, estas desaladoras portátiles que habían traído, estaban rotos, estaban fallando, no se podían poner en funcionamiento, se ponían y otra vez saltaban, y también un módulo de una de las desaladoras importantes, que eran 10.000 metros cúbicos, también antes de la Semana Santa se había roto, y había preocupación por todo lo que se venía encima, pero creo que si se cortó fueron los cortes programados, que eso es diferente, pero no cortes excepcionales. Pedro, yo quería decir No, algo. que también relacionado con el agua, que por fin ya se abrió la playa del Reducto al baño. También, mira, ayer pasé por aquí y precisamente, y ayer fue antes de ayer, porque ya es que me hago unos líos. Ayer fue domingo. No, entonces fue cuando vino el crucero, creo que fue el sábado, y estaba lleno la playa del Reducto de turistas, bañándose, incluso bañándose. Se Hombre, atrevieron. en la marea llena, la playa del Reducto gana mucho. Sí, a Es María llena, sí, yo cuando la vi estaba media llena, no estaba... No, Es como cuando uno se arregla y gana mucho, ¿Y qué? que cuando te cogen otras condiciones. Y que imagínate que llega un crucero ahora que empiezan a bajar, que los vemos, cuando llegan los cruceros tú ves el centro de Arrecife lleno, gente para un lado, para otro, para en bicicleta, no sé qué, sin camiseta, y con un tiempo de esto, ves la playa aquí, vamos. Como hoy, que habían tres la cruceros. verdad que a la gente le molesta, pero a mí, yo cuando veo ese movimiento, a mí me gusta ver a la gente. Yo cuando veo una ciudad viva, que veo que las cafeterías, y después como uno conoce, y Pedro y tú conoces a muchos de los que están en esa cafetería, los ves contentos con las caras, y digo, hombre, pues menos mal, porque que esas cafeterías viven, muchos de ellas al fin y al viven cabo es el resultado, el producto que sacan ahí es el resultado de su trabajo. Claro. Y si no tienes clientes, por mucho que trabajes, pues la rentabilidad no es la misma. Efectivamente, y no solo me refiero ya a restaurantes que están viviendo están viviendo mejor y pasándolo mejor gracias al turismo, sino me refiero también a las cafeterías, cualquier cosa, terrazas de esta al uso, ¿no? Bueno, sé que tenía otro tema que quería... Ah, sí, hoy empezó el juicio al final, Valentín. Es mañana, en el Supremo. Mañana. El de Coldo mañana, el miércoles el Kitchen, ¿no? El de Kitchen empezaba hoy. Empezó hoy, pues el de Coldo es mañana. Empezaba hoy, sí, que en la Audiencia Nacional, que es el caso de Jorge Fernández Díaz, el que fuera ministro de Interior con el señor Rajoy, y que, bueno, el caso Kitchen es esa especie de policía patriótica que montó supuestamente el gobierno del señor Rajoy, y en este caso el caso Kitchen va enfocado fundamentalmente a que se intentó de alguna forma saber qué era lo que quería soltar el señor Bárcenas en relación con el otro famoso caso de corrupción. Fue cuando entraron en la casa y todo esto, ¿no? Entraron en la casa de Bárcenas. Que fue el caso Gürtel. Se cree que eran para destruir pruebas del caso Gürtel, que estaba implicado en la financiación ilegal del Partido Popular. Y el martes sí en el Supremo. Y el PSOE, por cierto, ha reclamado suspender el juicio. El del caso Kitchen. El PSOE, sí. Sí,
para incorporar la conexión política que señala a Cospedal y al PP, porque saben que tanto Cospedal y el PP no están como acusados, están como testigos. Y entonces creo que el PSOE quieren implicarlo porque sabe lo que le viene ahora encima también con el caso Ábalos, ¿no? Que también... Ángel Víctor hoy hizo declaraciones en torno a... Dice que está tranquilo. Está tranquilo y puso como ejemplo a Pedro Sánchez, que actuó desde el minuto 1, no sé qué minuto 1, con respecto a la corrupción, apartando a Ábalos, apartando a Cerdán y supongo yo que más cargos que habrán habido intermedios por ahí que todos conocemos. Otra cosa es lo que se ha ido publicando, que hay mucho más que ese de minuto 1. Habría que saber qué es minuto 1, porque que yo sepa, por ejemplo, Cerdán fue el año pasado, ¿no? Año 25. Pero es que Cerdán está con Pedro Sánchez desde el minuto 1, eso sí, dentro de... No era de los del PUYO, pero casi. Y no sé si el periódico lo vi hoy a primera hora, no sé si ustedes lo han visto, los mensajes que tanto Ábalos como los ministros de todo del PSOE, pues se whatsappearon con él cuando empezaron a salir los rumores primero. Apoyándolo. Lo viste ayer, lo publicaba No le dieron El fe Mundo. fuerte, como dijo Rajoy a Bárcenas, Sí. pero sí le dieron que... No, todos poniendo las manos en las brasas o las manos en el fuego y todos por la unidad de quemado. La pobre Montero, como siempre tan... Montero es que era vicepresidenta, que ahora es candidata... La mujer más poderosa de la historia de la democracia. Que ahora es candidata a la Junta de Andalucía, pues también, como siempre, pues diciendo que todo era una persecución, dándole tal... Y ahora dijo que no se arrepiente, sino simplemente que estas son cosas que pasan entre compañeros. Y yo creo que eso es así también, tampoco vamos a engañarnos. Que Ábalos después, hombre, lo que cualquier ciudadano puede plantearse es cómo estamos hablando de los dos secretarios de organización, las manos derechas de Pedro Sánchez durante muchos años, hasta el punto de que lo del PUYO, eso no es una anécdota, es que efectivamente estaban mano con mano en las primarias. Pero ahora tú sabes que al coincidir los dos juicios, están como un empate, como diciendo la porquería de uno y la porquería de otro. Que aquí quien se beneficia siempre es la ultraderecha, pero bueno. Pero en este caso yo creo que no es comparable el caso del PP, no porque no fuera grave, que lo fue, hasta el punto que perdió el gobierno. Hombre, la moción de censura la defendió Ábalos. La defendió Ábalos. Lo que me refiero es que ya el PP de alguna manera ha pagado, políticamente ha pagado. En cualquier caso, si se demostrara que había alguna responsabilidad política en el caso de Ábalos y el caso Koldo, y entonces ya del PSOE no ha pagado nadie, de todas maneras, los propios acusados. Hay que decir que esto es una de las primeras piezas, pues estamos hablando nada más que el tema mascarilla, ¿no? Sí. Esto es el tema única y exclusivamente de la golfada que hicieron eso es lo que se llama algunos cobro ilegal de comisiones del Partido Socialista, aprovechándose que estamos en medio de una pandemia, de vender a ministerios, a administraciones, vamos a decir, cercanas del mismo color político, Baleares y Canarias especialmente, cobrando comisiones ellos mismos dentro de la situación que se está viviendo en un país que estaba sumido en una pandemia, en un mundo que está subiendo en una pandemia, y la gente muriendo y otros pues también digan. Es verdad que dicen que los periodos de crisis también son buenos para hacer negocios. Normalmente hace negocio todo el mundo, sino que se lo pregunte al amigo Trump con la guerra, ¿no? Y después, y si me permite, ahora recordando un poquito, que Ángel Víctor haya argumentado, porque es verdad que él ha utilizado todas las argucias legales que ha podido para no ir a declarar al Supremo, va a declarar por escrito, ¿no? Igual que Armengol, pero que también, ya que pone como ejemplo a Pedro Sánchez, que actuó desde el minuto 1 en contra de para perseguir el tema de la corrupción, aunque yo vuelvo a insistir que no creo que actuara desde tan minuto 1, el que no lo hizo fue precisamente Ángel Víctor, que tuvo al señor, ¿cómo se llama? El del Servicio Canario de Salud, durante muchísimo tiempo, sabiendo también que, bueno, después se ha sabido que estuvo implicado en temas de corrupción, que fue detenido y que también contrató para comprar mascarillas que no aparecieron, 4 millones de euros en mascarillas. Sí. Y eso ya se sabía, por no hablar de los otros que estaban... Bueno, yo creo que efectivamente, en la honradez y en la honestidad hasta que se demuestre lo contrario de Ángel Víctor, pero sí es cierto, Pedro, que no puede estar orgulloso. Yo no estoy diciendo que no sea puede ni honesto ni serio. Yo digo que no actuó en el minuto No, lo que digo yo es que no puede estar orgulloso de cómo
gestionó toda la crisis de la mascarilla y la adquisición de material sanitario en Canarias, porque fue una de las comunidades más perjudicadas. Sí. Es que lo que dice Pedro. Y más investigada. No, pero que los 4, más allá del caso Coldo, que eso fue posterior, saltó el caso Mascarilla, que descubrió Canarias 7. Y ahí sí que para mí aquello fue una cosa increíble, ¿no? Porque se tiraron 4 millones de dinero público a la basura. Ya es que no es que cobraran comisiones o no cobraran comisiones, es que se tiraron el dinero, es que no llegaron aquí. Y nunca este caso todavía ni se sabe. Porque se supone que está en la Unión Europea porque eran fondos europeos. Pero mira, de todas maneras, en el caso de Ángel Víctor Torres, vale que vamos, que pueda ser lógicamente inocente, lo he repetido en muchas ocasiones, no cabe duda que ha habido una gestión fatal en ese caso y en el de las mascarillas, pero es que después dejó la duda a toda la ciudadanía cuando empezamos a ver algunas de sus conversaciones. Había dicho que él no tenía nada que ver en las contrataciones, que él no se metió para nada, que eso había una comisión ad hoc hecha para que era la que decidía lo que se compraba, dónde y a quién. Y después veíamos que había unas conversaciones por WhatsApp en las que Coldo llamaba preguntando por qué pasaba con las mascarillas del señor Aldama, ¿no? Había dicho que no conocía o no se acordaba de haber tenido ninguna reunión con el señor Aldama. Y entonces, claro, ahí cuando ya empiezas a mentir de esa forma es cuando te deja la duda de por qué lo está haciendo. De momento no hay ninguna prueba, iba como testigo, pero sí que dejó, digamos, ese pozo de duda en relación a lo que había dicho inicialmente, ¿no? Bueno, pues ya veremos. Por cierto, que Marcia Acuña, el consejero de Bienestar Social, estuvo el otro día en Café de Periodistas, el miércoles, y realmente fue clarividente a la hora de expresarse con claridad, y creen que a esta señora alguien le coló, posiblemente con mala intención, una información deteriorada, y que no voy a decir que ha hecho el ridículo, pero casi, Pedro. No sé qué piensas tú. Yo no sé si ha hecho el ridículo o no, no sé si se le coló o no, pero me parece que actuó bastante a la ligera ante una organización que en ningún momento se merece el comportamiento y haberse puesto en tela de juicio como lo puso esta señora. A ver, yo creo que un cargo público, y más de la relevancia que tiene una parlamentaria, no puede actuar de esa manera, primero y con un hecho puntual. Y yo vuelvo a insistir, yo lo comparo mucho también con cómo actuó el Partido Socialista con el tema de las residencias. Si tú eres un cargo público de responsabilidad y ante una situación que afecta sobre todo a los más vulnerables, llámese ancianos, llámese personas con discapacidad, tú primero tienes que ir al origen, al sitio, al responsable y ponerle y plantearle a él lo que está pasando. Si ves que después hay algún tipo de negligencia, mala gestión o irresponsabilidad, es cuando haces una denuncia. Pero actuar de esa forma, aparte de que yo creo, desde mi punto de vista, que la actitud, la forma de actuar de Adislán es un ejemplo, yo creo que para muchos. Yo creo que Nueva Canarias está tardando en disculparse, que podría disculparse. Oye, pues mira, efectivamente nos metieron esta historia, pensábamos que esto, pero es que todos los datos que dieron eran erróneos, no eran la residencia de Taiche. Podía haber sido hace un año, esas imágenes, que ni siquiera está comprobado que sean del hogar funcional, de hace un año que sí que tuvieron... Lo de las ratas sin fotos. Claro, lo de las ratas, lo de que si la comida, etcétera, etcétera. Y claro, cuando tú dices, oye, además que la Junta Directiva de Adislán está formada por los propios familiares, que son los primeros interesados, que todo funcione perfectamente. Yo lo dije igual que en la anterior ocasión, lo de Amavir, que podía, en fin, podía tener un pase, digamos, la denuncia, pero yo soy de los que creo que este tipo de cosas, si se quieren resolver los problemas, realmente habría que, porque son temas muy sensibles, hay que tener mucho cuidado, porque estaba en juego nuestro servicio más complicado, que son los servicios... Los más vulnerables. Los más vulnerables. Y hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que aquí ellos quisieron aprovechar, me da a mí que alguien quiso aprovechar el rebumbio que se había armado con Amavir para sacar esto, y le ha salido el tiro por la culata. Teníamos una declaración, en resumen, no sé si tenemos, de Marcia Acuña precisamente sobre lo que opina sobre esa denuncia de Nueva Canaria en el Parlamento. Un auténtico despropósito. Y además atacando sin fundamento, sin ningún tipo de prueba fehaciente,
sino queriendo hacer daño, queriendo armar una escandalera, una alarma entre las familias, es lo que ha provocado. Y ya te digo, por parte nuestra, pues lo primero que hicimos fue, con nuestra unidad de supervisión, valorar si realmente tenía algo de fundamento lo que se estaba diciendo, y los informes nuestros nos decían que en absoluto se refería a la entidad. No tenemos constancia de incidencias graves, pero en este caso han ido con una entidad tan emblemática en Lanzarote como es Adislán, a la que no se le ayudó en la pasada legislatura, que lo pasó tan mal, y que ahora que está, digamos, remontando el vuelo, que es referencia en Canarias y en España en buenas prácticas, Adislán, y que ni siquiera toques en la puerta para intentar de alguna manera corroborar esos datos. Tú tienes datos que te han llegado por fuentes propias o externas o lo que sea. Lo primero que yo creo en un responsable público es contrastar la información. Bueno, pues efectivamente, contrastar la información, y a veces quieres que la verdad no te inutilice un titular, pero realmente yo creo que aquí, como bien dice Valentín, yo creo que se rectifica, y rectificar es de sabio, y no pasa nada, porque yo creo que algunos, tengo entendido, Pedro conoce más gente de Nueva Canaria, aquí en Lanzarote, están realmente molestos cómo se ha hecho todo este tema. No lo sé. No, la verdad que como estuve de viaje, no tuve la polémica, prácticamente surgió la semana pasada. Mañana en el PG Verde vamos a tener a Yone Caraballo, vamos a ver si le arrancamos la disculpa. Bueno, pues vamos a ver, nosotros volvemos en 2 minutos tras la publicidad. ¿Todavía no has visitado Omoda Yaeco? El futuro de la conducción eficiente ya está en Lanzarote. Disfruta del Omoda 5 y Yaeco 5 en sus versiones híbridas. Puedes encontrarnos en Arrecife o a través de nuestra web omodayaecocanarias.com. Sé fiel a tu instinto, infinitamente híbrido. Omoda Yaeco. Bueno, pues vamos a hablar de agua con una de las personas que posiblemente más de agua sepa en este caso. Es Domingo Ceja, el consejero de agua del Cabildo de Lanzarote. Don Domingo, ¿cómo se pasó la Navidad? La Semana Santa. ¿Hubo sed o realmente todo el mundo pudo beber agua toda la que quería? Bueno, yo creo que la Semana Santa, como hemos tenido también este magnífico invierno, en Semana Santa también tuvimos un magnífico tiempo para que la población y la ciudadanía pudiera disfrutar con mucho calor, pero así todo dentro de lo que venimos viviendo. Creo que hemos pasado dentro de las posibilidades y de los márgenes que hemos tenido, hemos escapado con el tema del agua, y ya con los cortes programados que estaban establecidos, pero la verdad que a pesar de tener una isla llena totalmente, el tiempo, ya digo, espectacular. Porque se nota, Domingo, perdona, se nota el aumento cuando pasa Semana Santa, se nota un aumento. Muchísimo, claro. La cantidad de gente que viene, se desplaza, pero está que en sitios como La Graciosa rozamos el 100%. Sí. Bueno, usted estuvo en La Graciosa y creo que no cabía un alfiler. Sí, La Graciosa este año ya hacía muchas Semanas Santas que no llegábamos a tener esa afluencia, y sobre todo... Yo estuve el año pasado y no había tanta gente. Exacto. Pero también el tiempo, ¿no? La gente ya sabe que se prevé que si el tiempo no acompaña, pues la gente no se desplaza, ¿no? Pero en este caso se desplazó general, y también, que quiero decir que, bueno, que creo que muy positivamente, gente de edades jóvenes, donde también quisieron este año volver a ir a la Isla Graciosa y pasar allí por esos 3-4 días. Domingo, ahora vamos ya a un tema que es importante, todo es importante, pero me refiero a la noticia que se dio, que ha pasado medio desapercibido. Hoy los medios de comunicación, es verdad que precisamente lo han entrevistado a usted varios, para dar constancia de que por fin se ha resuelto, entre comillas, el problema de la famosa tubería del norte, que estaba media desnortada
porque había un informe de un técnico del ayuntamiento de Aría que impedía que ustedes pudieran darle a la palanquita que habían construido allí, donde está también el tanque regulador, ¿no? No es decir la palanquita, para seguir con el procedimiento administrativo para poder darle a ese transformador pues lo que lleva. Sí, es un proceso que había que, en este caso se solicitó de la Dirección General de Agua a la Dirección General de Energía, de Industria, la solicitud para la empresa pública, que es quien tiene la encomienda Traxa, solicitar a E-Distribución el enganche. Y para que no entiendan, para el enganche, porque ustedes tenían ya construido todo. Claro, no era sino el pliego de descargo que se llama para hacer el corte. Eso es lo que estamos viendo, no sé si podemos ponerlo para que todo el mundo lo aclare, Domingo. Bueno, ahora estamos viendo a Osvaldo, que ya lo conoce todo el mundo. Pero el que queríamos ver era la parte de las obras que se estaban realizando, para que usted lo explicara si era ese exactamente lo que había que darle el enganche. Pero bueno, no lo podemos poner, si sale después ya lo veremos. Pero en cualquier caso, Domingo, ¿esto ahora qué significa? A ver, ahora bueno, ya... el proceso que se lleva ahora es, hoy se le envía por parte de la empresa pública Traxa el expediente de solicitud del punto de conexión para que E-Distribución haga su programación. Yo lo llevo cuando uno va a hacer una conexión en su vivienda, ¿no? En este caso hay que cortar el suministro, pues se lleva una programación de un tiempo, se publica, donde se le dice, oiga, tal día, en una franja de horas se va a producir un corte energético porque se va a proceder a poner este transformador en servicio. Y eso es lo que empezaremos ahora también, para que el plazo pues sea lo menos corto posible, y esperamos entre 15 o 20 días se haga ese corte, y después, una vez que ya nos dé distribución, que ya está en servicio y tenemos todas las autorizaciones positivas, haremos lo que se llama ahora el contrato. Ahora hay que hacer un contrato para el boletín. Bueno, mucha gente sabe lo que es el boletín, porque sabe lo que cuando ha hecho alguna obra en su casa necesita el boletín para poner en marcha, en funcionamiento, la electricidad en su casa. Entonces estamos hablando que en el mes de mayo, le oían las voces de la mañana en la Solo Radio, ¿ya podría estar en funcionamiento esa tubería? Ese es nuestro objetivo. Ya ahora, si todo va bien, la intención es que en mayo estemos ya por fin la red en servicio y la estación de impulsión en marcha. ¿Han hecho pruebas desde Arrecife o de Maneje hasta Arrieta, o todavía no se ha hecho? Bueno, ya se hizo la primera que hizo la empresa, y ahora estamos con Canal haciendo las pruebas, y sí, de hecho la semana pasada ha habido pequeñas incidencias que se están ahora corrigiendo, y bueno... Pero es decir, que son incidencias que se pueden arreglar rápido, ¿o no? Sí, son cosas, detalles que sucede cuando la red se pone en servicio, y de hecho el sábado, allí justo en la calle Rafael Alberti, al lado de mi casa, una de las ventosas se partía, y bueno, pues afortunadamente sobre la marcha ¿Estaba usted al lado? se cerró. No, estaba yo la graciosa, pero me llamaron los vecinos. Me llamaron los vecinos que había un río de agua por allí para abajo saliendo, y automáticamente cerraron, y ahora hoy está la empresa reparando, ¿no? Pedro. Bueno, yo aprovecharía que se ha aludido tanto, buenas tardes, Mingo, Buenas tardes. Que se ha aludido tanto al alcalde de Aría y al grupo de gobierno, al ayuntamiento. Lo recojo, a mí no me llegó la nota, creo que a ustedes tampoco, del ayuntamiento, pero bueno, lo cogemos de los compañeros de Crónica. Villalba recalca que esperemos que esto sirva para garantizar que se produzcan menos cortes de agua y para mejorar el abastecimiento. Añade que celebramos la decisión tomada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, promovida por la insistencia del ayuntamiento para que se alcanzara una solución, y aseguró que velarán porque se cumpla el compromiso. Lo importante es que por fin se haya actuado en la línea que el ayuntamiento de Aría ha defendido durante todos estos meses. Yo, si me permite el alcalde y el ayuntamiento, yo creo que por fin lo que hay que celebrar es que vaya a mejorar el ciclo integral del agua, el suministro de agua para los vecinos de Aría, independientemente que unos tengan razón u otra. ¿Pero qué te parece todo este tipo de declaraciones del ayuntamiento? Tú lo has dicho, Pedro. Yo no voy a entrar en el debate y en el juego tú más, ¿no? Es decir, aquí lo que ha habido desde un primer momento, siempre he dicho que lamentar estos 5 meses o 6 que llevamos de retraso, porque esto se podía haber resuelto si no se hubieran emitido, que no fue uno, fueron 2 escritos los que el ayuntamiento posterior, en primera instancia, en el mes de junio, julio,
se envió el primero y después la consejería como criterio le vuelve a mandar porque no habían recibido respuesta y le vuelven a mandar otro y se vuelven a reafirmar con el informe del escrito de este primero. Diciendo que no se podía. Que no se podía. Que no se podía Pero dar bueno, nosotros el lo que quiero decir es que yo siempre tenía la esperanza que por responsabilidad de las dos direcciones, tanto la de aguas como la de energía, de transición ecológica, tenían claro que iban a buscar la fórmula de qué manera podían salvar este escollo, porque al final no deja de ser un escollo, porque si esos escritos no hubieran salido, ya hubiéramos tenido hace 5 meses la resolución. Bueno, el ayuntamiento, los vecinos, por desgracia, son los sufridores de todo esto, pero también son conocedores de quién ha podido hacer que esto se haya retrasado. Espero que ahora no haya más escollo por parte del ayuntamiento, como bien lo han manifestado, y nosotros seguiremos nuestra hoja de ruta, que es lo que decía al principio, que ahora lo que toca es, ya hoy Traxa ha solicitado a E-Distribución el punto de descarga para hacer ese corte. Una vez que se haga, se ponga en servicio el transformador, queda después el hacer el contrato y ponerlo en servicio. Y en eso es nuestra hoja de ruta, que es lo que estamos haciendo, y esperemos que en este mes de abril, espero que tengamos un mes, porque realmente es verdad que suelen tardar como 20 y pico días en dar la fecha, pero esperemos que se resuelva cuanto antes y en mayo poder tener la red esa en servicio, que nosotros estamos trabajando, como ya digo, para llegar ahí, y cuando llegue el momento, pues que se entre la red en servicio el 100% de esos 17 kilómetros de tubería que tenemos ahora mismo que poner en servicio. Consejero, bueno, yo tengo información porque hablamos esta mañana en las voces de la mañana, pero hoy se cumplía el segundo plazo que se le dio a Canal Gestión por parte del Consorcio del Agua para que negociara la cesión del contrato del ciclo integral del agua, como figura en el propio contrato original, el del 2013, y parece que eso no ha fructificado esas negociaciones. ¿Cuáles son los próximos pasos que se va a dar por parte del consorcio ahora? Bueno, lo que se había manifestado en todo momento en la Asamblea, ¿no? Es decir, si esto no llega a fin como así ha sido, ¿no? Hoy se ha acabado, pues ahora nosotros preparamos la convocatoria de esa asamblea para ir a elevar ese informe de abril, llevarlo al consultivo, y el consultivo tendrá sus 40 días para que pues nos reafirme ese informe que hemos hecho, donde se deja claramente que hay causa para ir a la resolución definitivamente, y seguiremos nosotros nuestra hoja de ruta. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora entramos ya en estos días, convocaremos cuando tengamos ya el expediente montado con la documentación, que el informe está, porque es el mismo, ¿no? El informe en su momento es el que tienen los alcaldes. Lo único que haremos en estos 6 meses, pues enriquecer más, que si cabe, el documento, el jurídico está, pero la parte técnica es lo que incluso iremos, si así cabe, para tener más datos. En este caso, como todos saben, los 6 meses de esa sesión también nos ha dado para ver y lo que ellos habían pedido y demás, pues para que la próxima semana tengamos esa asamblea y elevarlo para la resolución. Es decir, que al final, al no llegar, para que todo el mundo lo tenga clarito, al no llegarse a un acuerdo con Canal Gestión, con la empresa que Canal Gestión, una tercera que ofreció la posibilidad de hacerse con el ciclo integral del agua de Lanzarote, al no llegarse a un acuerdo, es decir, porque se estaba negociando hasta ahora, ¿no? Tengo entendido. Sí. Al no llegarse a un acuerdo, ahora lo que ha adoptado el Cabildo es ir por el camino de la resolución del contrato, que es hacerse el Cabildo con el ciclo integral del agua. ¿Es eso lo que usted Bueno, está diciendo? lo que haremos ahora es seguir los pasos establecidos, que es el siguiente paso es llevar a la Asamblea, a aprobar, elevar al consultivo, para que el consultivo, que así lo entendemos nosotros, los servicios jurídicos y técnicos, damos por hecho que hay suficientemente argumentos para que el consultivo nos dé el visto bueno, la razón, o nos dé la viabilidad para seguir, ir a esa resolución, y seguidamente pues seguiremos avanzando con el procedimiento. Que ya digo que tengan, lo que siempre ha manifestado el presidente es, oiga, esto es darle
para que en un momento dado, porque muchos decían, bueno, hemos perdido 6 meses. No hemos perdido 6 meses. Hemos cogido esto durante 6 meses para, ya digo, para ver, nosotros tenemos que tener todas las coberturas, todas las garantías jurídicas para que no nos tiren esto abajo. Y esto era un paso que sí o sí teníamos que dar, que a lo mejor podíamos haber cogido, en vez de dar la prórroga de 3 meses y con los primeros 3 teníamos, pero creo que tampoco era justo decir, oye, si hay voluntad de hacerlo, como no ha podido prosperar, porque muchos ya daban. Recordarán aquí en los debates que ya decían que no, si la sesión está dada, si ya hay sesión. Pues mira cómo no. Sí, el PSOE, de hecho, el PSOE votó a favor de esa resolución inicial, ¿no? Sí. Pero después ya han dado marcha atrás y están diciendo, ¿ahora usted qué cree? Porque ahora votarán a favor o en contra de mandarlo al consultivo. Yo creo que votarán a favor, ¿no? Digo yo. ¿Se abstendrán? Votaron a favor de iniciar el procedimiento. Bueno, vamos a ver, porque de resolver el contrato, la gente piensa... Pero yo he oído que ellos, en su afán de complicar la vida a los que están, pueden abstenerse también. Sí. Bueno, ya entonces ya digo, es verdad, Jorge, que todo lo que tú planteas, porque tuvimos la asamblea del Consejo el otro día con el tema de aprobar los acuerdos marcos con el Consejo Insular histórico. Bueno, ya no te cuento la obra del proyecto que sale de $500,000 de euros para mejorar todos los cauces del norte, que es la primera vez en toda su historia de los barrancos. Pues ni vino el alcalde, en los acuerdos marcos votan en contra. Es que no termino de entender al Partido Socialista cuando realmente por un lado están todo el día insistiendo en cómo hay que mejorar estas infraestructuras y ellos entienden que siguen batallando, que las obras no le corresponden. Pero bueno, es una estrategia que yo creo que le va a jugar en contra de los alcaldes, porque esto es una estrategia que marca el partido. Yo sé que hay alcaldes que están incómodos, porque efectivamente, porque esto la gente no es tonta y saben que ven que no están por la labor de ayudar a un problema que es grave, porque algunos creen que ni comen ni dejan comer. Así es, ¿no? Yo creo que realmente la ciudadanía no se merece este tipo de... Cuando un partido socialista no vela por el interés general de esta isla para resolver el problema que todo el mundo ve claramente y siguen diciendo, porque lo primero que tiene que hacer cuando uno entra en un cargo público es leer, conocer que ellos estuvieron, como saben que se ha dicho muchísimas veces, participaron, pero no sé en qué parte participaron, porque lo primero que tienen que coger es, primero, el pliego, ese proyecto en el cual ellos manifiestan siempre claramente, es que las obras todas las tienen que hacer Canal. Mira, nosotros en el Minuto Uno sabemos la responsabilidad y la obligación que le tenemos que hacer a Canal, pero lo que nos corresponde no. Es decir, nosotros tenemos que hacer obras aquí que nos corresponde al consorcio, que le corresponde a esta isla ejecutar, y entiendo que hemos perdido muchísimos años de no ejecutar. Aparte de esto, que es una situación más bien administrativa, aunque evidentemente deriva en el mal funcionamiento que ha tenido Canal Gestión, y la consecuencia es la que estamos hablando, amigo, ¿cuándo esperas que haya una mejora efectiva del ciclo integral del agua en Lanzarote? ¿Qué es lo que falta para que todos lo sintamos, para que todos lo palpemos? Bueno, a mí me hubiese gustado si hubiera venido una planificación y este grupo de gobierno era ponerla en marcha. Pero cuando aquí no había planificación y sobre todo no había sino el discurso que estoy diciendo nos ha costado muchísimo. Es verdad que ahora mismo tenemos muchísimas obras, hoy hablamos de la línea centro, ¿sabes? Una obra que también es en la misma línea que la línea norte, ¿no? Es decir, oiga, ahora pasamos con la línea centro, cuando se ejecute, ¿qué va a beneficiar? Oye, pues se beneficiaría todo el centro de la isla con el doble de capacidad. Evidentemente también, es decir, aquí tenemos que hacer un trabajo... ¿Por qué es el doble de capacidad, perdón, amigo? De agua. Y menos pérdida. Claro. Y menos pérdida porque las tuberías son nuevas, ¿no? Es verdad que las pérdidas en las líneas principales, las líneas de transporte, cuando hay una pérdida se nota, porque estamos hablando de capacidad. De mucha agua. Pero no es menos cierto que te da más capacidad si tú tienes en producción, tienes agua suficiente y bombeas con el doble de capacidad y lo llevas a cabecera, porque en este caso Tinajo, que también anunciaba, que el alcalde hoy me decía, bueno, en un medio esta mañana, que Suso estaba todos los días, porque es un alcalde que insiste mucho con las obras que empezamos a poquito de incorporarnos con las obras de Tinache. Porque Tinajo es uno de los pocos municipios que no tiene depósito. Pero los tenía, pero los dejaron hace muchísimos años en desuso y ahora hemos intentado de ponerlos otra vez en servicio.
Cuando ese depósito se ponga en servicio, entonces nosotros la línea de transporte la llevamos directamente ahí. Y ahí ya tiene tinajo, agua, que precisamente... Tiene un depósito regulador, digamos. Claro, porque yo entiendo que incluso aquí siempre se ha anunciado que el municipio más castigado es el norte. Y no es cierto. Tinajo tiene muchos pueblos que no reciben sino agua una vez al día. O sea, la parte de Mancha Blanca y demás recibe una vez a la semana. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la intención es que, pero eso no es de ahora, eso es histórico. O sea, mi intención es, con las obras que se están haciendo ahora, pues mejore considerablemente. Y por lo tanto, nuestra hoja de ruta es llegar al final de esta legislatura, primero muchísimas obras, si puedo muchas terminadas, otras en ejecución, que no se las va a quitar nadie, porque están en ejecución, y otros proyectos en licitación. Y eso mejoraría. Esas son las que se quedarán empantanadas si no gobiernan ustedes otra vez. Bueno, es una broma. Consejero, usted hacía alusión a esa asamblea del Consejo Insular, porque en esa asamblea también se aprobó no solo los barrancos, sino en general una serie de actuaciones en todos los barrancos de la isla, pero se aprobó también el acuerdo marco y se aprobó también lo del 1 millón de euros para las aguas de pluviales en Argana. Sí. Y lo que se decía es que estaba toda la burocracia estaba terminada ya, en el sentido que estaban para licitar, que tenían todos los informes preceptivos, que tenían la financiación, o sea que eso debe ir más o menos rápido dentro de lo que puede ir, supongo. Sí, claro, nuestra intención ahora mismo con el proyecto de Argana ya sale en estos días licitación del 1 millón de euros, de una obra que hemos iniciado ahora, que empezamos, recordarán la desgracia que tuvimos con el tema de las lluvias que nos vino también el año pasado, y bueno, nos pusimos rápido con el compromiso del Consejo. Pues tengo que decir, tanto el Consejo como el Consorcio ha cambiado radicalmente el trabajo que se está haciendo allí, que tú lo has visto, la cantidad. Primero porque tenemos no lo suficientemente de técnico, jurídico y técnico, pero tenemos mucho ya para decir, oye, dar respuesta a lo que la sociedad nos demanda. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es, oye, queremos hacer esto, pero no tengo medios cómo hacerlo. Ahora un consejo que está muy potente, muy colaborador por la necesidad y por la demanda que tenemos en esta isla. Y en cuanto al tema, el proyecto si todo va bien, saldrá en este mes de abril o mayo a licitación, para que en los próximos meses se pueda salir. Nuestra intención y nuestra hoja de ruta es que si podemos, que antes del próximo invierno esa parte esté ejecutada. ¿Sabes? Que creo que son, ya digo, que son tanto los frentes que tenemos abiertos, pero con unas hojas muy claras, ¿no? Con una hoja una hoja de ruta de dónde tenemos que intervenir, dónde podemos salvar. ¿Que no es la solución definitiva? Claro que no, porque no podemos resolver lo que aquí nos ha hecho en 40 años e intentar de resolverlo ahora, pero sí por lo menos el diagnóstico está hecho. El diagnóstico está hecho y sabemos dónde tenemos que actuar. Sabes que tenemos también ya a punto de la sectorización. Esa sectorización también de 1 millón de euros, que es la que nos va a decir dónde tenemos que atacar. Exacto. Y yo ya digo que creo que ahora mismo los resultados están empezando a venir. Yo te voy a adelantar de 4 temas que me imagino que lo sacarán. Pues bueno, por fin, lamentar que estuviéramos tantos meses con la playa del Reducto cerrada. Sí, la última pregunta que tenía. Que, pues bueno, pues tenemos, sabes que también, aparte de... Pero ya está resuelto ya lo que es la conexión. Bueno, de la calle Greco. Pusimos en marcha, la pusimos en marcha desde la semana pasada. Y al final habían mejorado porque estábamos haciendo una intervención de área de limpieza, pero ya prácticamente está yendo la empresa a mirar el pozo, el colector ese, y prácticamente cero, está limpio. ¿Sabes? No hay, estamos con... Es decir, que no está filtrándose agua ya por ese colector. Estamos convencidos casi con un 90 y pico % que era a raíz de ahí, porque de hecho no hay pues filtración. Suerte tuvimos, a pesar del tiempo, suerte tuvimos, porque no era fácil saber dónde estaba. No, y no tuvimos que hacer roturas ninguna. Por eso. ¿Sabes? Que yo creo que lo importante. Otra gran noticia era con lo de la línea de la tubería nueva que tenemos que hacer en la isla de la Graciosa, en el río. ¿Y eso que cómo faltaba está? Un informe. Pues bueno, la semana pasada, el martes pasado, el miércoles nos llegaba el informe, me anunciaba el director general que habían recibido el informe del Ministerio de Costa, porque como he dicho en varias ocasiones, ahora entiendo por qué nadie hacía nada, por qué es tan engorroso el expediente con todos los informes que tiene que tener para que eso salga a licitación. Pues bueno, esta mañana me decía el director que ya creen que en estos días sacan a licitación, porque una obra que va a salir a licitación y ellos... ¿La saca el gobierno de Canarias? Sí, la saca el gobierno de Canarias. Otra obra importante... Es decir, que eso, para que la gente lo entienda, porque estamos hablando de la tubería
que lleva el agua de Lanzarote a La Graciosa. Que ya hay una, pero está Que hay una que lleva chamuscada, aquello es un milagro que no se haya roto, ¿no? Sí, así es, así es. Y eso podría entrar en licitación la nueva tubería. Que no se haya roto más veces. Que, porque roto se ha que roto el un único montón de problema es que van a poner la misma tubería de tamaño, de diámetro, la misma, ¿no? No, ya casi el doble. Ya vamos a ser un poquito más mayor. Hombre, claro. Hombre, menos ¿Y es mal. una obra de mucho tiempo, consejero? No, en sí la obra es curioso. La intención es que la obra se haga, hay que aprovechar ahora las mareas en septiembre, octubre, que es cuando menos corriente hay, para que el trazado de sobre todo lo que es el río, porque lleva una parte en tierra, no mucha, pero hay una parte en tierra y otra en el río, ¿no? Tanto las dos cabeceras, tanto en el pueblo de Caleta del Cebo como aquí en la parte de la parte nuestra de la salida de Bajo el Risco. Ahí hay 2 intervenciones en tierra y después está lo que es casi el kilómetro y pico de tubería. Yo espero y deseo que en sí, si todo se da bien, en un par de semanas, cuando arranque, si el tiempo las acompaña, se pueda colocar. Es verdad que hay un montón de consideraciones que tiene que haber. Tiene que haber está por los biólogos que tienen que estar allí presentes para que estén, para que no se haga daño a lo que es la esperemos que no aparezca la fauna y ninguna miñoca ni nada. Creo que tenga que haber por ahí. Curioso, otro dato importante que me decían ayer la gente de allí, que han tenido la suerte de correr, de bucear el trayecto ese, la tubería existente que hay a día de hoy. Hay tanta riqueza ya creada al lado que es importante, ¿sabes? Que no lo miremos como una parte negativa, sino una parte positiva. Y me lo dicen ahí. Bueno, esa es nuestra intención, porque creo se hace mucho más daño el levantarlo que eso, como cuando un barco se convierte, cuando un barco se hunde de metal, se convierte. Y otro dato importantísimo también es que nos llegó también, ya se llevó al gobierno de Canarias, la evaluación de impacto ambiental de la ampliación de la edad Playa Blanca, la depuradora. Que ese es otro proyecto de 10,5 millones de euros, que desde que llegué aquí me encontré con eso, cómo poder desbloquearlo. Estamos que en este año sale ya la licitación para ampliar la edad de Playa Blanca. Porque muchos miramos el agua potable, pero no miramos las aguas residuales, y estamos también en pañal, y gracias a que desde que ha venido el nuevo gobierno se han puesto las pilas en ambas cosas. Es verdad, hay que decirlo todo, que también en la época de Dolores Corujo, en el aspecto de las aguas residuales, algo se intentó hacer, sobre todo con el tema de la que es de Arrecife, ¿no? Creo que algo sí se hizo con el ministerio, la de Puerto ¿no? del Carmen y la de aquí, ¿no? Bueno, Puerto del Carmen se quedó parada. Tenemos el proyecto de Aquaes. ¿no? Tenemos el proyecto de Aquaes, que estamos en el desarrollo de la ampliación, la edad que hay de Arrecife. Que esa sí está ya, ¿no? Empezando. No está terminando, esa está a punto de terminar. A punto de terminar. Esa empezamos, recién llegados, ellos apuntan que era el trabajo de ellos, pero el trabajo no estaba terminado, porque aquí no se había hecho nada. Porque, pero por lo menos iniciaron los trámites que después quedaron ahí. ¿La de Puerto del Carmen, Mingo? Esa también está en licitación ahora. La de Puerto del Carmen está ahora en licitación, que son 21 millones de euros, que hubo una visita aquí hace 2 semanas, donde dentro de esa convocatoria, que me parece perfecto, pedían que tenía que haber una visita presencial de todas las empresas que estaban dispuestas a ofertar. Entonces se hizo hace 2 semanas, que fue el gerente, conjuntamente con los demás, para que vean allí en qué consisten las obras y si tienen algo que oponer, pues en esa plataforma de contratación, pues que lo digan para que se recoja, ¿no? Y no se vengan con sorpresa de que no son conocedores de lo que tienen que llevarse a cabo. Bueno, pues Domingo, nos tenemos que ir. Es cierto que usted siempre dice que soy un pesado, porque yo lo llamo muchas veces para saber qué es lo que está ocurriendo con el agua, pero realmente yo creo que tenemos que estar agradecidos mucho, y yo al menos lo estoy personalmente como ciudadano, no estoy hablando como periodista, de que hayan personas que por lo menos, porque uno viene diciéndolo ya en la anterior etapa, se lo decíamos a Dolores Corujo, esto no es un tema de guerra entre Canal Gestión y la ideología y la guerra ideológica del PSOE. Esto es un tema más grave que todo eso. Hay que solucionar, y el problema es invertir, no había otra forma. Y menos mal que ahora por lo menos se está empezando a ver los primeros resultados, pero a pesar de todo, usted bien sabe que queda mucho por hacer, aún haciendo todo lo que usted ha dicho que se va a hacer, que ya es demasiado y podíamos tirar ya hasta voladores. Así es, la idea no es, yo no voy a decir que hemos solucionado el problema del ciclo integral del agua, pero por lo menos nadie puede
bueno, habrá de todo, ¿no? Sobre todo los partidos políticos y sobre todo el Partido Socialista. Nadie puede decir que este grupo de gobierno, desde que entramos, teníamos claro lo que teníamos que hacer. Que me hubiese gustado que tuviéramos una planificación por donde uno caminar, encantado. Pero por desgracia tuvimos que empezar de cero. Y sobre todo con los trámites burocráticos. Yo le iba a decir que la tubería, Exacto. la obra, para que ustedes vean, la obra de La Graciosa tardan a lo mejor, vamos a poner 3 meses en hacerlo, y trámites llevan ya Más de 10 años. 3 años. Pues muchas gracias, Domingo, y a seguir trabajando. Otro día les vamos a preguntar también sobre el tema, que por cierto, no sé si pasó algo que no recogieron los residuos, en este caso, no se recogió en Semana Santa, creo, ¿eh? Bueno, me está diciendo cartón y me decían cartón y plástico. Base, sí. Bueno, por lo mismo, aunque hemos aumentado, que tenemos un servicio de 2 camiones más con un modificado que hicimos, aquí hubieron en noticias, hubo un accidente de uno de los camiones, sí. tuvo ahí una rotura, bueno, creo que estuvieron ahí los digitales, y aparte de eso, tenemos 6 camiones, pues por desgracia ahora en Semana Santa estamos trabajando con 2, porque uno de los otros restantes estaban con problemas. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias. Valentín, Saludos, nos vemos. Pedro, nos vemos. Venga. Ay, por cierto, ¿qué diferencia hay entre resolución y rescate? Porque también se ha hablado de la posibilidad de que ustedes cojan el rescate, o eso no se baraja. No, bueno, en principio ahora lo que estamos trabajando nosotros con la resolución. Pues muy bien, pues nosotros mañana a la misma hora. Buenas tardes.